continuación, el doctor Oscar Sánchez Rojas estará disertando el tema tratamiento de los países o territorios de nula o baja imposición fiscal en la ley del impuesto a la renta. Él es abogado por la Universidad de Lima, docente de INDESTA y tiene diplomado en Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática del Perú. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, vamos a hablar esta noche sobre un tema fundamental. Un tema fundamental que tiene que ver con la problemática de los países o territorios de nula o baja imposición fiscal. ¿Qué quiere decir todo esto? Paraísos fiscales. Entonces, fíjense, yo tengo un blog, es un blog que se llama Tributación y Postmodernidad, todavía en la onda un poco postmoderna. Y entonces, el blog es un servicio gratuito, ¿no es cierto? Hace poco Google me escribe y me ofrece, dado que ya hay personas que están leyendo mi blog, ¿no? Algunos incautos lo leen, pero bueno, lo leen. Y entonces me pregunta y me dice si quiero poner publicidad en mi blog. Y mi blog es tributario. Y mi blog es fiscalista, yo trabajo en la SUNAT. Y no es solamente por el amor a la camiseta, sino porque yo pienso de esa manera, ¿no? O sea, entonces tengo un sesgo determinado. Pero cuando veo el ofrecimiento de la publicidad, porque siempre es bueno ganar un poco más de dinero, porque siempre falta en la billetera, ¿cierto? Más aún cuando uno es funcionario público. Entonces, me ofrece lo siguiente. Oferta: 0 impuesto a la renta a no residentes, falta de transparencia, secreto financiero y bancario absoluto, ¿no? No se permite intercambio de información tributaria con ningún estado, acciones al portador, o sea, acciones anónimas, registro de sociedades sin más presencia física que un nombre en un buzón. ¿Alguien se acuerda de Coteva? Entonces yo me pregunto, ¿qué es esto? Y ustedes me van a responder, ¿qué es esto? ¿Qué es? El Edén fiscal, el paraíso fiscal, ¿no es cierto? Entonces yo le respondí, no puedo poner esa publicidad en mi blog. Imagínense, perdería el trabajo, ¿no? Evidentemente. Que en mi blog esté propagandizando un paraíso fiscal, donde se ha visto que Oscar Sánchez, tan fiscalista, tan proestatal, publique en su blog propaganda ofreciendo servicios de un país o territorio de baja nula imposición fiscal. Entonces, claro, lo rechacé, ¿no? Entonces, ya no gano plata y no tengo publicidad, pues. Pero fíjense, sobre los paraísos fiscales hay mucho cinismo. Y me van a disculpar mis grandes amigos europeos, pero mucho de eso parte por ahí. Fíjense, el tema tiene que ver básicamente con una concepción también bien ideológica. O sea, a nadie nos espanta este tema, ¿no? En la década de los 80 hay una reacción neoconservadora en el mundo. ¿Capitaneada por quién? Por un gran actor de cine, Ronald Reagan, a la postre presidente de Estados Unidos. Y por la finadita Margaret Thatcher, la dama de hierro. Y alguien dice que por ahí Juan Pablo II también fue parte del triunvirato que cambió un poco el esquema de la política internacional en el mundo. Más allá de un gran santo, Juan Pablo II fue un gran político, ¿no? O sea, Thatcher, Ronald Reagan y Juan Pablo II como que nos dan una nueva percepción del mundo. De una concepción bien conservadora. Bueno, cae el comunismo, cae el socialismo realmente existente, y lo que existe es un nuevo orden mundial, ¿no es cierto? Es un nuevo orden mundial que se ve reafirmado en la década de los 90 con el famoso consenso de Washington. Y el consenso de Washington es una receta típicamente neoliberal, ¿no es cierto? Donde evidentemente el consenso de Washington acarrea pues las reformas estructurales que se dan en el mundo, incluyendo Latinoamérica, para bien o para mal, ¿no es cierto? En los 90, Perú apuesta por una economía neoliberal, que bueno, subsiste hasta ahora, ciertamente. Pero claro, no todo es un Edén tampoco en esta concepción, ¿no es cierto? De los 80, ¿no es cierto?, de la reacción neoconservadora, a nuestros días hemos sufrido varias crisis del neocapitalismo, ¿cierto? El efecto tequila, la crisis asiática, la crisis rusa, hasta que llegamos a la mega crisis del capitalismo, del 2008. Hay grandes 3 crisis en el capitalismo. El año 29,
el crack de la bolsa en Nueva York, los años 70, por ahí nacía yo, la famosa crisis del petróleo, ¿no es cierto?, de los años 70, y la crisis del 2008, cuya principal simbología es la caída de un banco centenario, el Lehman Brothers, ¿no? Y como espiral arrastra a casi todo el sistema financiero norteamericano, donde el Estado termina subsidiando a los bancos, porque los privados son bien graciosos, ¿no? O sea, cuando ellos están en problemas, el Estado sí sirve para subsidiarlos, pero cuando el Estado está en problemas, ellos no saben nada, ¿no? Entonces, claro, y esto es un síntoma muy grave, pero se dan cuenta de algo también, que toda esta concepción ideológica neoliberal, que tenía como concepción el libre flujo de capitales en el mundo, es decir, no más control, fronteras abiertas, había también pues creado, un sistema desregulado, tan desregulado que en Estados Unidos, por ejemplo, se propicia la creación de instrumentos financieros derivados sin ningún sustento, lo que acarrea toda la crisis económica, porque los gringos venden sus valores en todo el mundo y todos los bancos y los tesoros de los estados compran los papeles gringos que en el 2008 resultaron ser solo papel, y lo que generó una crisis mundial, pues, ¿no es cierto? Una crisis mundial de liquidez incluso. Entonces se dio cuenta también que gran parte del dinero que se licuaba, ¿no es cierto?, del dinero ilegal, del dinero ilícito, se estaba yendo a los famosos paraísos fiscales, ¿no es cierto? Entonces, se saca una cuenta, más o menos $1.000 billones deslocalizados en el 2009 hacia centros offshore. O sea, se extraen de la imposición natural de los estados, ¿no es cierto? Claro, el Estado es un concepto moderno y la modernidad tiene 400 años, hay una revisión del concepto de Estado. O sea, el Estado, no, por eso yo tengo una posición posmoderna en el sentido que puede entrar a revisarse los mismos conceptos del Estado, porque esto es una gran demostración de ello, ¿no? Entonces, claro, concentran los paraísos fiscales, ¿no es cierto?, evasión tributaria, dinero de lavado de activos, narcotráfico, y entonces, pues, y todo esto lo consiente el mundo. O sea, todo esto lo consiente el mundo, y lo consiente la OCDE, ¿no es cierto?, y lo consiente a Europa, y lo consiente Estados Unidos, lo consiente Inglaterra. No hay ningún inglés acá, pero los ingleses son los más cínicos que podemos ver nosotros en el mundo, porque por un lado, ¿no es cierto?, dicen que no a los paraísos fiscales, y sin embargo, de las 100 islas de paraísos fiscales, 90 tienen bandera inglesa. Entonces, claro, hay un problema muy palpable ahí, ¿no es cierto? Se crea una gran industria de la elusión tributaria. O sea, aquel debate ya ni siquiera es jurídico. O sea, ya se crea una industria de la elusión tributaria hacia los centros offshore. Pero claro, la crisis del 2008 remece estructuras conceptuales, remece estructuras sociales, ¿no es cierto? Y lo que hace es que los países lleguen a un punto de inflexión. Bueno, ¿hasta cuándo, no? O sea, porque hay que tocar piso para reaccionar. Y entonces en Londres, fíjense, en Inglaterra, en abril del 2009 se reúne el G20, ¿no es cierto? El G20 es el grupo de los 20, o sea, donde están los países más industrializados con los países emergentes. Brasil, por ejemplo, está en el G20, Argentina está en el G20, ¿no es cierto? Y justamente en esa época, la OCDE, que es el Organismo de Cooperación y Desarrollo Económico, creado en la posguerra, ¿no es cierto?, y que reúne a las economías más industrializadas del mundo, es decir, el Club de Ricos, y que Perú, bueno, es miembro observador, Chile y México son los únicos que están dentro de la OCDE, y que sin embargo gobiernan el mundo, porque las normas sobre precios y transferencia, por ejemplo, están basadas en la OCDE. Eso se llama soft law. Indirectamente, sin Parlamento Nacional, dictan, norman y gobiernan el mundo, ¿cierto? Entonces, claro, la OCDE lo que hace, ya premunido ciertamente de un temor hacia este tipo de situación, ¿no?, es que saca una famosa blacklisting, o sea, una lista negra de paraísos fiscales, ¿no es cierto? Y es bien curioso, porque ustedes pueden observar, cuando antes de pasar acá, por ejemplo, saca una lista, un blacklisting en el 2009, donde hay una lista gris claro, una lista gris oscuro y una lista negra. Curiosamente, en la lista negra está Costa Rica, allá donde nuestras suegras compran nuestras casas. Bien curioso, ¿no? Porque estamos en un caso acá en el Perú sobre Costa Rica, un caso muy mediático de un expresidente, y que no está en la lista de paraísos fiscales nuestro, pero ya estaba en la lista negra, y fíjense, en la negra, no en la gris
Claro, ni en la gris blanca, no, en la lista negra. Malasia, Filipinas y Uruguay. Uruguay es un paraíso fiscal, por más que el presidente socialista de Uruguay lo niegue, que es una buena persona, muy campechana él, pero Uruguay es un paraíso fiscal. Y ahí la lucha contra Argentina, por ejemplo, donde se licúa toda la plata de los millonarios argentinos, está en Uruguay. ¿Quién no conoce Punta del Este, no? Entonces, claro, y en la lista gris oscuro, ¿no? O sea, que son relativamente cooperantes, están los clásicos paraísos fiscales: Andorra, Anguila, Antigua, Barbuda, Antillas, Aruba, todos donde ustedes van a vacacionar los veranos. Gibraltar, doctor, estamos conversando ayer sobre si es territorio o país de nula o baja imposición. Este es territorio, Gibraltar, inglés, ¿no? Ya España lo recuperará pronto. Tengan un luchador ahí al costado de ustedes. Entonces, claro, ¿me bajaron el volumen? El problema es que yo soy sordo, y si yo no me escucho no puedo exponer. Ya. Entonces, claro, y hay una lista gris, claro, una lista suave, ¿no? Donde está Austria, donde está Bélgica, Brunei. Chile, curiosamente, tiene una tasa impositiva, el impuesto a la renta bien baja, ¿no es cierto? Guatemala, últimamente los centroamericanos se están convirtiendo en paraísos fiscales. Luxemburgo es un clásico paraíso fiscal, Singapur y Suiza. Suiza es la decana, ¿no? Entonces, claro, esto fue y causó un impacto total en el mundo. Uruguay protestó, Costa Rica protestó, ¿no? Pero evidentemente, pues, a nosotros nos consta que algo de verdad había en ello, ¿no? Lo sabemos ahora por Costa Rica, donde se pueden formar empresas cascarón, nombrando a la bucama y al chofer como accionistas, ¿no? De la empresa. Y ponerle cualquier nombre, un acrónimo nuestro, de la familia, y tenemos la empresa offshore que nosotros querramos, con acciones al portador, donde no hay ningún control. Esto existe en el mundo, y esto consiente el mundo. O sea, esto estamos viviendo, ¿no es cierto? Entonces, claro, el 2009 en Europa hubo un gran conflicto entre Alemania y Liechtenstein, ¿no? Que es un paraíso fiscal, que ha llegado incluso a las cortes europeas, ¿no? Porque Alemania compró información. Claro, alguien puede decir esa es prueba ilícita. Información donde se constaba que la mayoría de sus multimillonarios alemanes, ¿no es cierto?, lo que hacían era prácticamente derivar toda la plata a este principado que tenían nula imposición. Hay también Francia, Sarkozy, que ya no está, pero Francia promete: ningún banco, dice, en el 2011 estará situado en un paraíso fiscal. Claro que perdió y entonces no hay problema, siguen los bancos en paraísos fiscales, ¿no? Entonces Estados Unidos reaccionó, la ley Obama. Hay un famoso senador que está en la foto, ¿no es cierto?, que es Carl Levin, que propone stop, dice, stop tax haven, disculpen el pésimo inglés que tengo, una ley contra, ¿no es cierto?, o un párale al abuso de los paraísos fiscales. Así se llamaba el acta, así se llamaba la ley, propuesta por Carl Levin y luego firmada por Obama, ¿no? Se proyectó recaudar cerca de 86.500 millones de dólares anuales y evidentemente, claro, había una reacción en el mundo contra los paraísos fiscales, ¿no? Claro, se remecieron en el 2008 y entonces empezaron a repensar el tema de los paraísos fiscales, porque todos lo consienten, ¿no? O sea, es bien curioso, la OCDE dice que son paraísos fiscales, pero los países que le integran tienen paraísos fiscales en el mundo. Inglaterra tiene paraísos fiscales, Holanda tiene paraísos fiscales, ¿no es cierto? Entonces, claro, Estados Unidos tiene paraísos fiscales y vamos a ver qué tipo de paraíso fiscal. Entonces, claro, esta es la situación en el mundo, ¿no es cierto? Al 2009, donde se produjo, el 2008, la gran crisis económica mundial. Ustedes tienen el mundo ahí y ven diversos, ¿no? Ven cómo estamos poblados. Yo hace unos años publiqué un artículo que se llamaba "El mundo es un paraíso fiscal", pues, ¿no es cierto? El mundo es un paraíso, 3 puntos, fiscal. Claro, cesó el hambre, cesó la miseria, entonces el mundo es un paraíso, es la utopía de Moro, es el Edén, ¿no es cierto? Pero no es así, pues, ¿no? O sea, acá hay mucho cinismo de las fuerzas políticas, de los gobiernos, ¿no es cierto?, que en plena posmodernidad seguimos manteniendo estos parásitos financieros que evidentemente deslocalizan pues toda la plata de los fiscos nacionales. O sea, estamos en una competencia desleal, ciertamente. Ahora, claro, incluso hubo una utopía de crear, implementar un acuerdo internacional de impuestos estandarizados. Ustedes pueden ver ahí grandes países que pretendían crear o implementar un acuerdo internacional de impuestos estandarizados, pero bueno, quedó un poco en utopía. Pero qué curioso, fíjense, cuando la OCDE sacó su famosa lista gris claro, lista gris oscuro, lista negra, una ONG
claro, todos tenemos el prejuicio de las ONG que son centroizquierdosas, entonces no, son muy sesgadas en el asunto, llamada la Red por la Justicia Fiscal, pero sin embargo, propios y extraños reconocieron que era una lista seria. Dijo, no, espérate, los clásicos paraísos fiscales no son los que ustedes piensan, no son los que ustedes piensan. ¿Cuáles son los clásicos paraísos fiscales? Y dijo, hay un estado en Estados Unidos donde se sitúa el 50% de las empresas que cotizan en Wall Street, ¿no es cierto?, Delaware, que es un paraíso fiscal. Delaware es un pequeño estadito que está por el oeste norteamericano, perdido por Las Vegas, por ahí, y que concentra el 50% de las sociedades que cotizan en Wall Street. Es un paraíso fiscal que tiene unas excepciones absolutamente grandes a los no residentes. Está Luxemburgo, está Suiza, que es un clásico, y está London City. O sea, no está Inglaterra, pero está el Distrito Financiero de Londres, que tiene, ¿no es cierto?, London City no es Londres, o sea, es una especie de lunar enquistado en Londres, y que es un paraíso fiscal, evidentemente. Y evidentemente Irlanda, pues Irlanda, la pobre Irlanda, que fue una promesa, ¿no es cierto?, económica, terminó siendo pues un paraíso fiscal envuelto también en gravísimas crisis económicas, ¿no es cierto? Entonces, claro, lo que descubrió esta ONG internacional, y que dicho sea de paso fue reafirmado porque fue un estudio serio, que tirios y troyanos lo reconocieron, y se dijo que, claro, la idea no es tanto del paraíso, ¿no? La idea es de la opacidad y lo que ofrece efectivamente un paraíso fiscal, ¿no es cierto?, efectivo, ¿no? Y eso es lo que realmente lo hace connotar como un paraíso fiscal. Esta es la lista ranqueada de paraísos fiscales preparada por la Red Mundial por la Justicia Fiscal, ¿no es cierto? En azul, territorios no previstos por la OCDE, es decir, claro, la OCDE se cuida mucho de no poner a sus propios países dentro de la lista de paraísos fiscales, pero claro, hay un doble estándar, hay una doble moral. Por un lado condena y por el otro lado consiente dentro de sus propios estados paraísos fiscales, ¿no es cierto? Entonces tenemos a Estados Unidos, Suiza, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Países Bajos, que están en la lista alternativa de paraísos fiscales. Y aunque le duela, pues esta es una realidad, ¿no es cierto? Entonces, a veces somos muy ingenuos de creer que evidentemente las listas clásicas, ¿no? Para nosotros paraísos fiscales es una isla con una palmera y usualmente en el Caribe, ¿no? Y no necesariamente, pues, no necesariamente. Puede ser la ciudad más cosmopolita del mundo y ser un paraíso fiscal. Ahí tienen London City, ¿no?, que es un centro financiero de Londres. Entonces, claro, hay muchas utopías que romper con respecto a los paraísos fiscales. Pero bueno, ¿para qué sirven los paraísos fiscales? Los paraísos fiscales tienen muchas funcionalidades que, claro, alguien dirá, pues, no, o sea, oye, pero existe el concepto de planificación fiscal y lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Esas teorías ya no están muy en boga, ¿no? El concepto y la separación entre elusión tributaria y evasión tributaria. No, yo eludo porque y es legal, o sea, a mí no me das problemas, ¿no? O sea, yo interpreto la norma de tal manera que tengo menos carga impositiva fiscal. Lo que he dicho sea de paso también parte de un presupuesto ideológico sentado por la jurisprudencia norteamericana hace muchos años, ¿no es cierto? La diferencia entre ilusión y evasión tributaria. Finalmente, yo considero que ambos son hechos antijurídicos y por lo tanto sancionables, ¿no? Al elusor se le sanciona haciéndole pagar lo que eludió, punto. O sea, y para mí es un hecho antijurídico. Entonces, claro, una de las técnicas principales que adoptan los países con respecto a los paraísos fiscales y que se da acá con el principal banco peruano. Ustedes, y que no voy a decir el nombre porque evidentemente estamos en un concierto académico, pero el principal banco peruano, que todos creemos que es más peruano que la papa, reside su holding, o sea su matriz, en Islas Bermudas, ¿no es cierto? En Bermudas está, o sea, el principal banco peruano está en Bermudas, o sea, ahí ha generado su holding, ¿no es cierto? Entonces, hay una inversión de la relación matriz-filial, ¿no? Y que creó en el 95 el holding Banco Perú, que está en Bermudas. Desde ahí, lo que hace es dirigir, pues, todas sus rentas internacionales, sus negocios internacionales, ¿no? Entonces, claro, hay una sustracción de la fuente peruana, y evidentemente esta es una práctica por la cual se utilizan los paraísos fiscales. En el Perú, a ver, ¿cómo vamos? El Perú, como muchos países, tiene una lista de países o territorios considerados de baja o nula imposición fiscal. Y están las clásicas islas del pirata, ¿no es cierto? Hay territorios o países, no sé, Gibraltar será un territorio, no un país, pues no lo sé, o sea, pero hay Samoa, Neves, o sea, Montserrat, Nauru, Niue, pues son países, o islas piratas que yo nunca conozco, ¿no? Santa Lucía, Seychelles, Tonga, Vanuatu, no sé, Liberia, bueno, Liberia es un estado fallido, donde solamente hay piratas, y en verdad hay piratas. En Somalia también hay piratas, ya no hay estado, ¿no? Donde secuestran los barcos que navegan por esos mares.
Entonces, claro, uno ve esta lista. Hong Kong fue devuelta a la China, pero sigue manteniendo un estatus de paraíso fiscal y evidentemente muy influenciado por toda la cultura inglesa que estuvo años en Hong Kong, ¿no es cierto? Entonces, el decreto supremo, el reglamento de la ley del impuesto a la renta, tiene una lista. O sea, no una lista negra, ni una lista oscura, ni una lista gris oscura como la OCDE, pero tiene una lista de paraísos fiscales. Entonces, lo curioso es que, claro, la legislación peruana penaliza, ¿no es cierto?, sanciona las relaciones con paraísos fiscales. Es un poco relaciones espurias, ¿no? O sea, no le gustan. Entonces, tiene un poco de una carga bastante sancionatoria con respecto a paraísos fiscales. Claro, pero ¿dónde está acá Costa Rica? ¿Cierto? No está Costa Rica, ¿no? Entonces, y comprobadamente nosotros sabemos que ya es pues un paraíso fiscal. Es más, se firman TLCs. Panamá sigue en la lista de paraíso fiscal y se firma TLC con Panamá. Yo no sé cómo pueden viabilizar el comercio con un paraíso fiscal. Pero ahí está, pues, o sea, es un poco a veces las inconsecuencias, las normas jurídicas. Entonces, claro, y la norma peruana lo que hace es definir, claro, no le llama paraíso fiscal, que es un nombre más bien poético, ¿no? Le llama territorios de nula o baja imposición fiscal. Y es bien cruda la norma, ¿no? País o territorio, aquel donde la tasa efectiva del impuesto a la renta es cero o inferior a un 50% o más que correspondería en Perú por rentas de la misma naturaleza. Artículo 86 de la ley del impuesto a la renta, ¿no es cierto? Más una de estas condiciones, fíjense. O sea, si la tasa efectiva es cero o inferior a un 50% más que correspondería en Perú por las rentas de la misma naturaleza, más una de estas condiciones, o sea, cualquiera de estas condiciones es un paraíso fiscal. Bueno, que no esté dispuesto a brindar información, o sea, los famosos convenios o tratados de intercambio de información en materia fiscal, por ejemplo, que están tan en boga en el mundo. Que en el país o territorio, en este caso el paraíso fiscal, ¿no es cierto?, exista un régimen tributario particular beneficioso para no residentes. Claro, ese es el negocio pues de los paraísos fiscales, excluyendo a los residentes. Que los sujetos beneficiados se encuentren impedidos de operar en el mercado doméstico. Claro, ¿qué van a operar si son empresas pantalla, ¿no es cierto? Son meramente nombres y que se sitúan en un buzón. Y que el país se publicite a sí mismo, ¿no?, o se perciba, esta famosa percepción, que se publicita a sí mismo como paraíso fiscal. Es decir, que el marketing de un país, como me llegó a mí vía Google, ¿no?, mi blogger, ofreciéndome propaganda para un país, no le voy a decir qué país era, pero el solo hecho que se publicite como paraíso fiscal, lo hace paraíso fiscal, ¿no es cierto? Más la condición que está plasmada en la ley del impuesto a la renta peruano. Entonces, claro, el tratamiento de la legislación peruana es un tratamiento duro, y vamos a ver por qué. Claro, deberían estar otros países que no están, por cierto, ¿no? Pero bueno, al menos tenemos esta norma. Ahora, claro, lo que quería agregar es que, por ejemplo, hay una modificación que se dio en el 2013, o sea, recentita nomás, en el cual se estableció que en caso el Perú suscribiera con algún país o territorio de baja o nula imposición fiscal un convenio para evitar la doble imposición que incluya una cláusula de intercambio de información, la calificación de dicho país ya no será de paraíso fiscal purita poesía. O sea, ¿qué paraíso fiscal va a firmar? O sea, y menos con el Perú, pues, porque ni siquiera tenemos capacidad de negociación. O sea, no le importará poco, ¿no? O sea, tal vez Estados Unidos o Suiza que tienen, perdón, o Europa que puedan tener mayor capacidad de coerción contra este tipo de países podrán seguramente firmar convenios de intercambio de información, y lo que haría pues que pasen de la lista negra a la lista gris claro o la lista gris blanca, ¿no? Entonces, claro, pero ahí está la norma, ¿no?, que evidentemente propicia que el Perú pueda firmar convenios de intercambio de información. Es decir, el gran problema de los paraísos fiscales es la opacidad. Entonces lo que se busca es la transparencia, ciertamente, de la información, ¿no es cierto? Yo estoy por publicar un libro sobre incrementos patrimoniales no justificados, en la cual justamente estoy analizando el tema de la transparencia o el intercambio de información respecto a las rentas de personas naturales, y que evidentemente con un ritmo de crecimiento del 6%, 7% anual en el Perú se han incrementado bastante, entonces van a ser sujetas seguramente de mucha fiscalización a partir del próximo año. Así que están anunciados. Entonces, claro, si alguien transa con un paraíso fiscal, tiene que someterse a la ley, a la ley del valor de mercado en el Perú. Y lo que es
básicamente precio de transferencia. Ahora, claro, porque la ley, o sea, la ley peruana no necesariamente establece que el precio de transferencia deba darse de una relación entre vinculadas, sino que supone que hay vinculación cuando se transa con un paraíso fiscal. Y tiene que aplicar las normas sobre el precio de transferencia, ¿no es cierto? Que finalmente es la ley del mercado, pues, o sea, el precio de transferencia es encontrar el valor de mercado. Y como regla general, el artículo 32 de nuestra ley del impuesto a la renta prevé que esa es la norma que debe aplicarse en un sentido general. Las transacciones se valoran a valor de mercado, incluso tributariamente, para poder llegar a un valor cierto, ¿no? Entonces, claro, dice la norma, ¿no? Para las transacciones entre partes vinculadas o que se realicen desde, hacia o a través de países o territorios de baja nula imposición, los precios y los montos de tales contraprestaciones son las que hubiesen sido acordadas entre partes independientes en transacciones comparables, precio de transferencia, ¿no? O sea, no necesita ser vinculada para que pueda aplicarse precio de transferencia a operaciones o transacciones que se realizan con empresas situadas en paraísos fiscales. Ahora, pero hay un aspecto más crudo, más duro, la no deducibilidad del gasto en operaciones con paraísos fiscales. Ahí sí se pone rígida la norma, ¿no? El artículo 44, inciso M, de la ley del impuesto a la renta, establece que no son deducibles, evidentemente, o sea, por lo tanto no son considerados gasto para la determinación en la renta imponible de tercera categoría, o sea, la renta empresarial, ¿no? Los gastos, incluyendo la pérdida de capital, proveniente de operaciones efectuadas con sujetos que califiquen en uno de los siguientes supuestos: sean residentes de países o territorios de baja o nula imposición, o sean establecimientos permanentes, ¿no es cierto?, situados en dichos territorios. Claro, es la regla general. ¿Quieres transar con paraísos fiscales? Yo no te voy a aceptar el gasto, ¿no es cierto? Esa es la regla general y es un poco draconiana, por cierto. Claro, en transacciones que no sean gastos, o sea, evidentemente podrán aplicarse precios de transferencia, pero en la deducibilidad del gasto no admite que sea deducible cuando se transa con entidades situadas en paraísos fiscales, ¿no es cierto? Sin embargo, hace una excepción. Dice la norma, la misma norma señala que no quedan comprendidas en el presente inciso los gastos derivados de las siguientes operaciones: créditos, o sea, ¿no es cierto?, operaciones financieras, seguros o reaseguros, cesión en uso de naves o aeronaves, transporte que se realice desde el país hacia el exterior o derecho de pase por el canal de Panamá, ¿no es cierto? Entonces, claro, pero ojo, no es que te dé carta libre para que te pueda aceptar solamente esos gastos, sino que tendrás que someterlos siempre a precio de transferencia. O sea, si quiere, esta es la única excepción para aceptar gastos, en verdad son 1, 2, 3, 4, 5 excepciones para aceptar gastos con transacciones con paraísos fiscales, siempre que se cumplan las reglas de precio de transferencia. Es decir, que en el Perú no solamente se aplican precio de transferencia para llegar a valor de mercado en operaciones entrevinculadas, sino que también se utiliza cuando se trata de transacciones con paraísos fiscales. Tendrá que utilizarse los famosos precios de transferencia, que por cierto yo no soy muy especialista en el tema, o sea, hoy día he bebido mucha sabiduría, hoy día y ayer de la doctora, y estamos, ¿no es cierto?, aprendiendo mucho también de la experiencia europea respecto, ¿no? Y la doctora Gema brillantemente nos ha expuesto, ¿no? Y ya la tengo ahí grabada para poder yo estudiarla siempre y tenerla ahí. Entonces, claro, y es un tema que, ¿no? Yo siempre decía, oye, ese es un tema de economista, no sé, que es un abogado, yo no, pero bueno, voy a tratar de aprender precios, se lo prometo que en la próxima conferencia la daré sobre precios de transferencia, ¿no? Entonces, claro, ahora, lo que castiga también un poco la legislación peruana no solamente es la relación directa con el precio de transferencia, perdón, ya estoy obsesionado con los precios de transferencia, sino que la triangulación de los paraísos fiscales también, ¿no? O sea, hay un informe, un famoso informe, el 178-2009 de SUNAT, ¿no? Porque la SUNAT emite opiniones que no necesariamente son vinculantes para el público externo, pero para nosotros sí. O sea, los funcionarios tenemos que asumirla así, ¿no? Es una interpretación jurídica respecto a determinadas casuísticas que se presentan en el ámbito tributario, ¿no? Entonces, si por ejemplo una empresa francesa, aunque no es un paraíso fiscal, ¿no es cierto?, aunque debe tener varias islas que sí lo sean, pero Francia en específico no es un paraíso fiscal, ¿no es cierto?, Perú transa con una
empresa situada en Francia, pero que sin embargo cobra por una cuenta bancaria situada en Panamá, que es un paraíso fiscal con el cual hemos firmado un TLC, medio raro el asunto, pero evidentemente esa operación va a tener el mismo rigor que las operaciones comunes directas con paraísos fiscales. Entonces está en boga que los estados empiecen a firmar tratados, claro, para pasarlos a una lista gris-blanco, ¿no? Casi estados cooperantes, ¿no? Acuerdo de intercambio de información financiera, claro, información tributaria, pero el Perú, como les digo, o sea, en el rango internacional no tiene mucho peso, o sea, eso hay que reconocerlo, ¿cierto? Es un país periférico, no es un país central, y evidentemente, bueno, los paraísos fiscales prefieren mantener pues su gran negocio antes de que puedan entrar a una transacción con los estados para efectos de poder recabar información. Aunque con Suiza tenemos una gran experiencia, ¿no? Porque en los años 90 Perú evidentemente sufrió una crisis de mega corrupción, ¿no? Recordemos pues todas las joyitas que ahora están por salir de la cárcel y que evidentemente llevaban todo su dinero a paraísos fiscales, ¿no? Pero sin embargo, Suiza, por ejemplo, que es el decano, ¿no? la decana de estos conceptos, colaboró mucho y abrió muchas cuentas, repatrió dinero de todo el sistema de corrupción peruano de los años 90. Entonces hay una fiscal que yo siempre estoy por escribirle y pensar que debería hacerse un monumento en el Perú, la fiscal Cova, ¿no? La fiscal Cova permitió abrir las cuentas en Suiza y para que Suiza abra sus cuentas, o sea, realmente es un trabajo enorme, ¿no? Entonces también el Poder Judicial, tan vilipendiado por nosotros muchas veces, logró pues que Suiza y la fiscal Cova de Suiza lograra abrir cuentas en cuentas cerradas, muy herméticas, y el Perú logre recuperar todo lo que le había robado esa casta corrupta, ¿no es cierto? Entonces lo que logró es básicamente recuperar y expatriar millones sobre millones de dólares, ¿no? Usualmente un funcionario público no gana tanto como para tener, por ejemplo, una cuenta bancaria en Suiza, como descubrieron muchas, de 20, 50, 80 millones de dólares, ¿no? Entonces, claro, todavía siguen ahí el problema, pero no es tan utópico llegar a establecer relaciones con países centrales para efectos de intercambio de información y que evidentemente pueda, en este caso, por ejemplo, de los gravísimos casos de corrupción, recuperar dinero del fisco peruano y del dinero que tanta falta hace a la gente pobre del Perú, ¿no? Entonces, claro, otro tema que yo también planteaba es el tema de las famosas auditorías internacionales, ¿no? O sea, yo conversaba ayer con mi queridísimo amigo Clemente sobre que, por ejemplo, el Tratado para evitar la doble imposición con Brasil ya plantea una especie de auditorías internacionales donde se pueda realizar fiscalizaciones en ambos estados, una cooperación, o sea, sería interesante. Claro, porque si uno se pone a ver los temas de precio de transferencia, fiscalía internacional, nosotros tenemos que ya también entrar ya a un nuevo universo de fiscalización. Ya no son fiscalizaciones domésticas, ¿no? Que registro de compra, registro de venta, son cuestiones muy domésticas. Hay que entrar ya a ligas mayores y que nuestros propios funcionarios fiscalizadores puedan viajar, puedan estar en los centros offshore, puedan investigar, se firmen convenios, radicar en Estados Unidos un tiempo, aprender precio de transferencia y puedan realmente llegar a unas fiscalizaciones efectivas, ¿no? Entonces, claro, hay que, como penúltima conclusión, contemporizar nuestra blacklisting, o sea, nuestra lista negra, porque evidentemente estamos viendo que hay países que las propias noticias diarias, ¿no? Nos dicen que son paraísos fiscales, sin embargo no son paraísos fiscales para la ley del impuesto a la renta. Típicamente Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Donde ya les decía que las suegras suelen comprarnos nuestras casas. Y lo que está bien, pues, que si la suegra quiere regalar nuestra casa, pero que no forme una offshore allá, pues no. Entonces, claro, y finalmente algo que ya la legislación peruana, y que fíjense, no es por pana, pero lo dije unos 5 años antes que la legislación lo adoptara, las famosas legislaciones especiales sobre transparencia fiscal, ¿no? Que el Perú ya a partir del año de este ejercicio ya tiene vigente, ¿no es cierto?, este régimen de transparencia fiscal, ¿no?, aplicable a entidades extranjeras controladas, ¿no? O sea, controladas desde acá. Por eso tendría que ver ahora ese banco peruano, que es nuestro mayor banco, que radica supuestamente su holding principal en Islas Bermudas, ¿no es cierto? Y a Bermudas no solamente se va a pasear en short y Bermudas, sino que evidentemente se va a no transparentar los ingresos, ¿no? Entonces, esas son conclusiones, unas breves recomendaciones, y como prometí ser corto, agradezco mucho su atención. Gracias.